Huarín, un arquitecto de 32 años, alto y esbelto, de piel pálida y ojos penetrantes, llegó a Ruen Ram Prai con una mezcla de emoción y aprensión. La gran casa de madera se erigía imponente en medio del bosque de Khao Yai, con un aspecto terriblemente antiguo y ruinoso. Los alrededores estaban cubiertos de maleza. El bosque era denso, como si hubiera estado abandonada durante décadas. Su abuela, la actual propietaria, le había encargado restaurar la casa a su antiguo esplendor y descubrir la verdad detrás de la muerte del anterior dueño, un hombre llamado Tan Sao Sua Akaradech, quien murió misteriosamente hace décadas. Huarín respiró hondo, intentando reprimir el miedo y la inquietud que empezaban a crecer en su interior. Leer en voz alta, en tono misterioso. La tía Jaem, Pajaem, una anciana local de 60 años, de piel arrugada y ojos sombríos, salió a recibir a Huarín con una actitud amigable pero teñida de preocupación. La tía Jaem le contó las leyendas y creencias populares sobre Ruen Ram Prai, diciendo que la casa tenía una larga historia y que el espíritu de Than Chao Sua Akaradech todavía moraba en su interior. Le advirtió a Huarín que tuviera cuidado y no entrara en la habitación prohibida del último piso, ya que era donde Than Chao Sua Akaradech pasaba la mayor parte de su tiempo antes de morir, y era un lugar donde a menudo ocurrían sucesos extraños. Huarín escuchó las historias con interés, pero se mantenía escéptico sobre los fantasmas y las maldiciones, pensando que todo eran solo cuentos inventados por los aldeanos. Mientras Huarín exploraba detalladamente Ruen Ram Prai, notó una grieta en la pared del gran salón. La grieta parecía extraña, no como una causada por el deterioro natural del tiempo, sino como si alguien hubiera intentado destruir el muro desde adentro. Huarín probó tocar el área de la grieta y sintió un frío glacial que se extendía por la punta de sus dedos. De repente, escuchó un susurro débil, como si alguien estuviera llamándolo por su nombre desde atrás. Huarín se giró bruscamente, pero no encontró a nadie, solo la profunda oscuridad que envolvía toda la casa. Después del extraño incidente de la noche anterior, Huarín decidió comenzar seriamente la restauración de Ruen Ram Prai. Empezó inspeccionando la estructura de la casa y limpiando el gran salón, que estaba lleno de polvo y suciedad. Mientras limpiaba los cuadros antiguos que colgaban de la pared, Huarín notó uno que le llamó especialmente la atención. Era el retrato de un hombre anciano y corpulento, de rostro feroz, vestido con un antiguo atuendo de noble. El hombre del cuadro era Tan Chao Sua Akaradech, el anterior dueño de la casa. Huarín se sintió como hipnotizado, mirando el cuadro fijamente, como si Tan Chao Sua Akaradech le estuviera devolviendo la mirada. La tía Jaem se acercó a Huarín con un té de hierbas que le había preparado. Huarín le habló del cuadro de Than Chao Sua Akaradech. La tía Jaem le explicó que el magnate era un hombre muy poderoso y rico en su época, pero también tenía fama de ser cruel y de maltratar a los demás. Tuvo muchas esposas, pero ninguna pudo quedarse con él por mucho tiempo, ya que a menudo eran maltratadas o abandonadas por él.
La tía Jaem también mencionó una misteriosa relación entre Tan Chao Sua Karadec y una joven aldeana llamada Malé, quien desapareció misteriosamente después de la muerte del magnate. Esa noche, Guarín soñó con una escena del pasado. Vio a Tan Chao Sua Karadec discutiendo con la joven Malé en su estudio. Las voces de ambos retumbaban por toda la casa. Tan Chao Sua Karadec, enfurecido, abofeteó y agredió brutalmente a Malé. Malé intentó huir, pero fue atrapada por él. Tan Chao Sua Karadec la amenazó, jurando que nunca la dejaría ir. Guarín se despertó sobresaltado, bañado en sudor. Sintió que el sueño que había visto no era solo un sueño, sino un recuerdo escondido dentro de la propia Ruen Ramfray. A pesar de la advertencia de la tía Jaem, Guarín decidió entrar en la habitación prohibida del último piso de la casa. Quería encontrar la verdad detrás de la muerte de Tan Chao Sua Karadec y el destino de la joven Malé. La habitación prohibida estaba llena de polvo y telarañas. Las cosas estaban abandonadas tal como estaban, como si el dueño se hubiera ido ayer. Guarín se fijó en el escritorio de Tan Chao Sua Karadec. Sobre él había documentos antiguos y un cuaderno. Guarín abrió el cuaderno y descubrió que estaba lleno de los secretos y la corrupción de Tan Chao Sua. Mientras Guarín leía el cuaderno, escuchó los sollozos de una mujer desde el rincón de la habitación. Guarín se giró para mirar y vio la figura tenue y translúcida de una joven de pie en el rincón. Llevaba un antiguo vestido tradicional tailandés de color blanco. Su rostro estaba pálido y sus ojos rojos por las lágrimas. La joven era el espíritu de Malé. El espíritu de Malé extendió su mano hacia Guarín, intentando comunicarle algo. Guarín estaba conmocionado y asustado, pero intentó calmarse y escuchar lo que el espíritu de Malé quería decir. El espíritu de Malé le contó que fue asesinada por Tan Chao Sua Karadec porque conocía el secreto de su corrupción. De repente, un trueno retumbó con estruendo. La tía Jaem subió corriendo a la habitación prohibida, alarmada. Al ver al espíritu de Malé, gritó aterrorizada. La tía Jaem le dijo a Guarín que el espíritu de Malé era un espíritu maligno que atormentaba a las personas que entraban en Ruen Ramfray. Le rogó a Guarín que saliera de la habitación prohibida de inmediato. Guarín dudó por un momento, pero finalmente decidió confiar en la tía Jaem. Salió de la habitación prohibida y bajó las escaleras, sintiéndose confundido y asustado. Después del incidente en la habitación prohibida, Guarín sintió que necesitaba encontrar a un experto para ayudar a resolver el misterio de Ruen Ramfray. Se puso en contacto con el profesor Tawat, un historiador y arqueólogo que era su amigo cercano. El profesor Tawat llegó a Ruen Ramfray y comenzó a inspeccionar meticulosamente el estado de la casa. Descubrió que Ruen Ramfray fue construida durante el reinado del rey Rama V y que fue la residencia de un noble de alto rango en el pasado. El profesor Tawat también encontró una antigua inscripción en la pared del sótano de la casa.
La inscripción estaba en pali antiguo y tenía patrones extraños. El profesor Tawad pasó varios días traduciendo la antigua inscripción. Finalmente pudo descifrar su significado. La inscripción contaba la leyenda de Ruen Ram Prai, que era una casa construida para aprisionar a un espíritu malévolo que había dañado a la gente en el pasado. Ese espíritu maligno se llamaba Yom Matud Dam, el segador negro. Yom Matud Dam era un espíritu sediento de sangre que quería destruirlo todo. El profesor Tawad también descubrió que la inscripción especificaba un método para liberar el espíritu de Yom Matud Dam, que requería un antiguo ritual y talismanes sagrados. Mientras el profesor Tawad estudiaba la antigua inscripción, Warin se encontró de nuevo con el espíritu de Malé. El espíritu de Malé se apareció ante Warin y le dijo que la antigua inscripción era falsa. Tan Chaosua Akaradek había creado esa inscripción para engañar a la gente y ocultar la verdad. El espíritu de Malé dijo que Tan Chaosua Akaradek era quien adoraba al espíritu de Yomazut Dam y quería usar su poder para su propio beneficio. A raíz del nuevo descubrimiento, Warin y el profesor Tawad se dieron cuenta de que corrían un grave peligro. Creían que Tan Chaosua Akaradech no había muerto por causas naturales, sino que fue asesinado por el espíritu de Yom Matud Dam después de que no lograra controlar su poder. El profesor Tawad sugirió que Warin y la tía Ham realizaran juntos un antiguo ritual para desterrar al espíritu de Yom Matud Dam de Ruen Ram Prai. El ritual requería amuletos sagrados y el canto correcto de conjuros antiguos. La tía Ham trajo y preparó los amuletos y el equipo necesarios. En la noche de luna llena, Warin, el profesor Tawad y la tía Yaem comenzaron el ritual en el sótano de Ruen Ram Prai. Cantaron conjuros antiguos y encendieron incienso y velas para adorar a los antepasados. De repente, un viento extrañamente fuerte sopló y las llamas de las velas se apagaron. La tía Yaem dijo que el espíritu de Yomahut Dam estaba obstruyendo el ritual. Warin intentó concentrarse y continuó cantando sin desanimarse, mientras el profesor Tawad observaba con expresión tensa. De repente, el espíritu de Yomahut Dam apareció en el sótano. Su cuerpo era alto e imponente. Sus ojos, rojos sangre, ardían de rabia. Yomahut Dam lanzó fuego hacia Warin y el profesor Tawad. La tía Yaem usó rápidamente un amuleto para proteger a Warin y al profesor Tawad de las llamas. Warin supo que debían luchar contra Yomahut Dam para protegerse a sí mismos y a Ruen Ram Prai. La batalla entre Warin y el espíritu de Yomahut Dam se desató con furia. El espíritu de Yomahut Dam poseía un poder inmenso, capaz de crear ilusiones y controlar la mente de las personas.
Warin intentó luchar contra el miedo y la confusión creados por Yoma-Huddam, pero se debilitaba progresivamente. Yoma-Huddam intentó dominar la mente de Warin, ordenándole que destruyera los talismanes sagrados que la tía Jaem había preparado. Warin luchó contra sus propios pensamientos con todas sus fuerzas, no queriendo que Yoma-Huddam lo controlara. Mientras Warin luchaba contra Yoma-Huddam, el espíritu de Malé apareció para ayudarlo. Malé dijo que conocía la debilidad de Yoma-Huddam y que podía ayudar a Warin a derrotarlo. Malé explicó que Yoma-Huddam es débil ante el amor y la compasión. Warin debía usar el poder del amor y la compasión para expulsarlo. Warin no entendía por qué Malé venía a ayudarlo, a pesar de que Yoma-Huddam fue quien la mató. Malé explicó que no le guardaba rencor a Yoma-Huddam. Le compadecía por haber sido sacrificado y convertido en un espíritu maligno. Malé quería ayudar a Yoma-Huddam a liberarse de su sufrimiento. Creía que no quería dañar a nadie, solo liberarse de sus ataduras. Warin quedó impresionado por el autosacrificio y la compasión de Malé. Decidió seguir el consejo de Malé y usar el poder del amor y la compasión para expulsar a Yoma-Huddam. Warin cerró los ojos, reuniendo el poder del amor y la compasión en su mente. Envió ese poder al espíritu de Yoma-Huddam con todas sus fuerzas. Una brillante luz blanca emanó del cuerpo de Warin, extendiéndose por todo el sótano. Esa luz blanca hizo que el espíritu de Yoma-Huddam sintiera dolor y se debilitara. Yoma-Huddam intentó luchar contra el poder de Warin, pero no pudo resistirlo. El espíritu de Malé vino a ayudar a Warin, reforzando el poder del amor y la compasión. Se acercó a Yoma-Huddam y abrazó a su espíritu. Malé dijo que entendía los sentimientos de Yoma-Huddam y que estaba lista para perdonarlo. Yoma-Huddam comenzó a conmoverse y a derramar lágrimas. Sus lágrimas se convirtieron en una brillante luz blanca. El profesor Thawat observaba la escena con asombro. Nunca había pensado que un espíritu maligno pudiera ser liberado por el poder del amor y la compasión. Finalmente, el espíritu de Yoma-Huddam fue liberado de sus ataduras. El espíritu desapareció del sótano, junto con la brillante luz blanca. Warin y Malé abrieron los ojos, mirándose con júbilo. Sintieron que habían hecho lo correcto. Pudieron vencer el mal con el poder del amor y la compasión. Después del incidente en el sótano, todo volvió a la paz. Ruen Ramprai parecía estar libre del espíritu maligno. Warin, la tía Jem y el profesor Thawat exploraron la mansión de nuevo. Descubrieron que el estudio del Chaosua Akaradej había sido reorganizado, como si alguien hubiera entrado a limpiarlo. También encontraron un cuaderno escondido en un cajón del escritorio. Ese cuaderno era el diario personal del Chaosua Akaradej.
Warin abrió el cuaderno para leer y descubrió que, en su interior, el Chao Sua Akaradej había escrito sobre sus errores del pasado. Escribió sobre la corrupción, el daño a otros y el asesinato de Malé. El Chao Sua Akaradej sentía arrepentimiento y remordimiento por lo que había hecho. Escribió que esperaba que alguien viniera a liberar su espíritu del sufrimiento. Warin sintió lástima por el Chao Sua Akaradej. Comprendió que el Chao Sua Akaradej no siempre fue una mala persona, sino que fue consumido por la codicia y la ambición. El profesor Tawad dijo que este cuaderno era una prueba importante que demostraba que el Chao Sua Akaradej no era el único culpable, sino que había otros detrás de su corrupción. El profesor Tawad le propuso a Warin que llevara esas pruebas a la policía para procesar a los implicados. Warin estuvo de acuerdo con la propuesta del profesor Tawad. Él creía que la justicia debía prevalecer. Después de que Warin entregara las pruebas a la policía, comenzaron los procedimientos legales contra los implicados en la corrupción del Chao Sua Akaradej. Warin se sintió aliviado de haber ayudado a resolver el caso. La tía Jaem agradeció a Warin por ayudar a devolverle la vida a Ruen Ram Fry. La tía Jaem dijo que continuaría cuidando de Ruen Ram Fry y que lo abriría como un museo para que la gente aprenda sobre la historia y las leyendas de la casa. Esa tarde, Warin salió al jardín trasero. Se sentó en silencio, observando la puesta de sol. De repente, el espíritu de Malé apareció ante Warin. Malé sonrió cálidamente a Warin y le agradeció por haberla liberado a ella y a Yomazut Dam de su sufrimiento. Malé dijo que tenía que irse, pero que siempre vigilaría y protegería a Ruen Ram Prai. Warin observó la figura de Malé mientras se desvanecía lentamente. Sintió que había aprendido una lección importante de los eventos que habían ocurrido. Aprendió que el amor, la compasión y el perdón tienen un poder más grande que la ira y la venganza. Warin decidió vivir el resto de su vida con honestidad, justicia y compasión. Pasaron muchos años. Ruen Ram Prai se convirtió en un museo famoso. Gente de todas partes viajaba para visitar esta casa y aprender sobre su historia y leyendas. La tía Jem seguía cuidando de cerca Ruen Ram Prai. Contaba diversas historias sobre la casa a los visitantes interesados. Warin regresaba regularmente para visitar a la tía Jem y a Ruen Ram Prai. Se sentía feliz de ver la casa cobrar vida de nuevo. La gente dice que Ruen Ram Prai es un lugar con un poder misterioso y sagrado. Algunos creen que los espíritus de Malé y Yomatut Dam todavía residen en la casa, pero no sienten ningún miedo, porque los dos espíritus se han convertido en los guardianes de Ruen Ram Prai. La gente cree que visitar Ruen Ram Prai traerá buena fortuna y felicidad. Warin miraba Ruen Ram Prai con amor y orgullo.
Sabía que esta casa sería para siempre un símbolo de esperanza, amor y perdón. Ruen Rampray no era solo una vieja casa de madera, sino un lugar lleno de historias, recuerdos y una lección invaluable para todos los que la visitaban.